¿Cómo es tu relación con la Biblia? ¿La tienes o realmente intimidas con ella? ¿Amas el estudiar la Biblia? Porque no es lo mismo tenerla a usarla. Y tampoco es lo mismo leerla que entenderla. Entonces, hoy vamos a hablar no solo de abrir la Biblia. Vamos a tratar de aprender cómo estudiar para que realmente la Biblia sea efectiva en nuestras vidas. O sea, pueda transformar nuestras vidas. Hola, ¿qué tal amigos? En esta semana el tema es cómo estudiar la Biblia. Y sobre eso vamos a hablar para instruir a muchas personas que a veces tienen miedo de estudiar la Biblia. Así que iniciemos con una pregunta. ¿Qué garantiza que la palabra de Dios produzca resultados en nuestras vidas? Vamos al texto clave para toda esta semana, que está en el libro de Isaías, el capítulo 55, versículo 11, que nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Maravillosa promesa. La palabra de Dios tiene un efecto en nosotros. Y este texto está en un contexto histórico donde Dios está llamando a su pueblo a volver a Él. O sea, Israel a volver a Dios. Y aquí la palabra se presenta como algo eficaz, algo que tiene una intención. Cuando hablamos de volver vacía, implica que cumple con un propósito divino, no volverá vacía. En hebreo, la idea de prosperar tiene que ver con lograr con éxito aquello por el cual ha sido enviado. La Biblia transforma, no es información, es una misión que tiene la Biblia de transformar la vida de aquel que se acerca a ella. Entonces, cuando tú la lees, pasa algo en tu vida. Dios está haciendo algo, aunque tú no lo veas inmediatamente, pero allí hay algo que está aconteciendo en tu vida. La Biblia tiene un sinnúmero de promesas para nosotros, pero vayamos a lo práctico. ¿Por qué a muchos les cuesta ser constante en la lectura de la Biblia? Está simple. A veces porque no saben cómo abordar la Biblia. La ven como un libro complicado o la leen sin dirección. Y aquí está el error de muchas personas. Incluso hay personas que dicen: es que no sé por dónde empezar. Por Génesis, por Apocalipsis, ¿por dónde empiezo? Y déjenme decirles que eso es muy común. Gente que no sabe por dónde iniciar el estudio de la Biblia. Pero tranquilo, para eso estamos aquí en este día. La Biblia no la veas como un libro moderno, que son lineal. La Biblia es una colección de libros con distintos géneros, distintos contextos históricos y con distintos propósitos. Por eso se necesita tener una intención en el estudio de la Biblia. O sea, ¿qué es lo que quieres realmente estudiar? ¿O por dónde quieres comenzar? Martín Lutero nos dejó una enseñanza que nosotros podemos aprender mucho sobre esto. Martín Lutero ponía como ejemplo de que él pensaba que era la Biblia. Y él se expresaba de esta forma, comparando a la Biblia con un árbol donde cada palabra representa una rama, o cada libro, o cada capítulo. Eso refleja que debe haber una actitud de exploración profunda al acercarnos a la Biblia. No leer por cumplir, sino leer para descubrir. Y creo que es el propósito de cada libro. Cuando vamos a un libro queremos descubrir qué dice el libro. O sea, estudiar la Biblia no es igual que correr. Solo ponerse unos tenis y salir a correr. No. Estudiar la Biblia es profundizar, excavar, tener una intención de llegar a la verdad. ¿Y cómo debería una persona acercarse al estudiar a la Biblia? Fácil, le voy a dar 3 claves de cómo estudiar la Biblia, porque hay 3 principios que podrán ayudarte si lo pones en práctica. Lo primero es tener intención, no leer por rutina, por cumplir, tener un propósito al leer.
La segunda es tener atención, observar el contexto, no aislar un versículo ni un capítulo. Y por último, aplicar lo aprendido a la vida. Si lo haces así, verás que hay transformación, porque no puede haber un estudio sin aplicación. Otra pregunta clave: ¿es posible tener la Biblia en físico y no creer en ella espiritualmente hablando? ¿No dejarse guiar por ella? Pues déjame decirle que sí, totalmente. Hay muchas personas así. Y es simple, porque podemos tener la Biblia abierta, pero tener el corazón cerrado. Uno puede leer, pero no escuchar. ¿Ven qué diferencia es? El problema no es si tenemos acceso o no a la Biblia. El problema es la actitud que tengamos enfrente a ella. Sencillo. La Biblia debe estudiarse correctamente. Si no se hace, corremos mucho riesgo. No es tener un hábito de abrir y leer la Biblia. La Biblia debe ser una decisión espiritual al estudiarla. La Biblia no fue dada solo para que la tengamos. Fue dada para que nos transforme. ¡Qué maravilloso! Qué bonito es tener un libro tan precioso como la Biblia. Pero la pregunta final es: ¿la estás leyendo o le estás dejando que te hable? Amigos queridos, la Biblia es maravillosa. ¿Qué decir de la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra escondí guardada en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda obra, para hacer siempre el bien. Amigos, si usted no está leyendo la Biblia, usted está dejando de alimentarse. Y si está dejando de alimentarse, no va a crecer. Y si no crece, entonces ya ahí pueden ocurrir graves cosas. Queremos, hermanos, dejarle este video como motivación. Recuerde que ningún video en YouTube sustituye el estudio de la palabra de Dios. Así que te motivamos a hacer de la palabra de Dios tu herramienta principal para la pelea contra el mal, para el crecimiento espiritual y personal. Amigos, sin lugar a dudas, comparte este video con otras personas y recuerda que hoy puede ser un día maravilloso. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.